Ya estamos listos. Vamos a iniciar en esta tarde abriendo la Biblia. Pueden tomar sus lugares. Alguien dice de pie por honrar a la Biblia. La Biblia no se honra ni de pie ni de cabeza, ni simplemente honra obedeciendo. Primera de Corintios, vamos a hablar acerca de lo que es esto que es muy importante para cada uno de nosotros. Primero voy a empezar por decirles, y después vamos a ir viéndolo con la Biblia, que el tribunal de Cristo es donde nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, vamos a ser evaluados y juzgados de acuerdo a nuestras obras. Número uno, esto es muy importante que ustedes lo tengan en su mente. Los que se salieron ya se la perdieron, porque es la base de esta enseñanza. Lo voy a volver a repetir. El tribunal de Cristo es donde nosotros vamos a ser evaluados y juzgados de acuerdo a nuestras obras. La Biblia nos enseña claramente que cuando tú mueras, si tienes a Cristo en tu vida, si estás viviendo para Jesús, si estás dentro de la obediencia a la palabra de Dios, tu salvación está segura. Pero de esos pecados que no confesaste, escúcheme muy bien porque es muy importante esto. De esos pecados que escondiste por debajo del colchón para que no se miraran, para que nadie se diera cuenta, todos los cristianos vamos a ser juzgados por esos pecados escondidos. Y es muy importante que la iglesia de Jesucristo esté lista y preparada. Y que todos tus pecados, después de que te entregaste a Jesús y te perdonó y te dio la salvación, después de que todos tus pecados han sido perdonados, ahora hace falta que cada vez que nosotros pecamos contra Dios, acudamos a Jesús para pedirle perdón, porque todavía no hemos sido glorificados, todavía estamos dentro de una naturaleza de pecado que está siendo regenerada, que está siendo cambiada, y a través del proceso vamos a tener que estar constantemente pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Entonces vamos a aprender qué es lo que Dios va a evaluar y lo que Dios va a juzgar. Pero no vamos a ser juzgados, escuche esto que es muy importante para que no se confunda lo que es respecto a nuestra salvación. Porque nuestra salvación ya fue juzgada por el sacrificio de Cristo, o sea, ya se pagó el precio que se requería para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. O sea que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios ya no nos puede volver a juzgar por esto. Esto es en cuanto a lo que es la salvación. Entonces, en el tribunal de Cristo ya no vamos a ser juzgados para condenación. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Sino que ya nuestro juicio, no va a ser para condenación eterna, porque ya tenemos la salvación. Pero nuestra posición de autoridad tiene que ver con la fidelidad que nosotros hayamos demostrado en esta corta vida que nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra. Todo lo que seamos en el reino de los cielos tiene que ver o va a tener que ver con la fidelidad que nosotros le demostramos a Cristo, y es ahí donde Dios va a evaluar a cada uno de nosotros en ese tribunal, donde Cristo va a manifestar todo lo que nosotros hicimos
desde que nos entregamos a Él. Desde el día en que nos entregamos a servir, desde ese momento, todo va a ser puesto como una cortina abierta delante de nosotros para ser juzgados. No un juicio, lo repito, de condenación, sino un juicio donde va a ser evaluada nuestra fidelidad, y de acuerdo a nuestra fidelidad, así va a ser nuestra posición en el reino de los cielos. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Ya que le di una introducción acerca de este tema que vamos a estar tratando, no sé cuántos mensajes, pero sí es muy importante que motive a los demás para que vengan a oír estos mensajes, la palabra de Dios, todos los jueves. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Vean ustedes cómo comienza hablando aquí el apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, conforme a lo que he recibido de Dios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Vean ustedes, y otro edifica encima sobre el fundamento del que ya el apóstol Pablo dice, he puesto, pero cada uno vea cómo sobre edifica. Vamos a ver. O sea, no le dejemos toda la responsabilidad al pastor para la edificación de nuestra vida espiritual. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí lo pudieron captar? Yo ya puse, dice Pablo, el fundamento, pero de ahora en adelante cada uno vea, o cada uno responsabilícese de su vida espiritual para sobre edificar sobre lo que están aprendiendo, sobre lo que ustedes están leyendo, lo que Dios les está revelando a través de la predicación, a través de la predicación del Evangelio, cada vez que ustedes vienen a la iglesia. No es toda la responsabilidad de los pastores o de los ministros que predican la palabra de Dios para la edificación de tu vida espiritual. Porque suele suceder a veces, no, pues es que yo no crezco porque yo no recibo alimento, o porque no recibo lo otro, o por esto, o por lo otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No será porque tú no estás sobre edificándote con lo que estás recibiendo? Amén, amén. ¿No será que estás poniendo en vano todo el trabajo que se hace para la edificación? Aquí vemos que todos tenemos la responsabilidad de ese desarrollo y de ese crecimiento al haber recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al haber creído en Cristo, desde ese momento tenemos ya la responsabilidad de seguir alimentándonos. Y no solamente en la iglesia, en nuestra casa, para edificar sobre el fundamento, en nuestras vidas diarias, en el lugar donde Dios te ha puesto, el lugar en donde Cristo te ha puesto, en la casa, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que andas, tú estás cada día sobre edificándote en la meditación, en la lectura, en la práctica de la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo? Te estás sobre edificando sobre lo que estás tú recibiendo a través de la predicación del Evangelio. Eso es básicamente lo que el apóstol está diciéndonos en esta porción. En el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya es puesto, el cual es Cristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno, escuchen ustedes, porque estamos hablando de lo que Dios va a evaluar cuando nos seamos nosotros juzgados y evaluados en el reino de los cielos. La obra de cada uno declarará
lo que tú edificaste. La obra de cada uno va a ser manifestada de acuerdo a lo que tú hiciste con lo que se te entregó, con el evangelio que se te predicó. La obra de cada uno va a ser manifestada, porque el día, ¿cuándo es ese día? El día en que estemos ante el tribunal de Jesucristo, ese día lo va a declarar, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego hará la prueba o hará la diferencia. O sea, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes individualmente está edificando una vida cristiana. Cada uno de ustedes. Y estamos edificando nuestra vida cristiana sobre dos clases de materiales. Los materiales de superior calidad son ¿cuáles? Oro, plata, piedras preciosas, que representan el servicio espiritual en el que está dedicado o en el que estás dedicado a la edificación de tu vida en la iglesia del cuerpo de Jesucristo. Entendamos esto, porque es muy importante, y más en el tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo tan peligroso, en el tiempo donde ya no nos queda mucho tiempo. Tenemos que prepararnos, tenemos que echarles ganas, no podemos quedarnos detenidos. Cristo ya está a las puertas. Esa es la preocupación más grande que hay en mi corazón, que estén listos, que estén preparados, que estén recibiendo el alimento necesario para que no sean avergonzados en la venida de Jesucristo. Estos tres materiales, digo, representan la vida espiritual en la que nosotros nos estamos edificando. Mientras que los materiales inferiores, como el heno, hojarasca, representan toda la actividad superficial. Escúchenme muy bien en esta tarde. Toda la actividad superficial, o sea, todo lo que carezca de valor eterno, ustedes evalúenlo en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. ¿Qué es lo que carece de valor eterno? ¿Qué es lo que carece de valor espiritual? Cada paso, cada pensamiento y cada actividad que haces. ¿Qué es lo que carece de valor espiritual y eterno? Y no necesariamente se refiere a actividades malas. Porque cualquiera dice, no, pues yo soy Calcuta, no mato ni una mosca. No necesariamente se refiere a actividades malas, sino que más bien lo que Dios quiere es obediencia. Y Dios va a aprender, o Dios va, a discernir y a evaluar todo esto que nosotros estamos viviendo en nuestras vidas. Todo esto realmente es de valor eterno y espiritual. El pensamiento que me está llegando, la lucha que estoy pasando, la situación que estoy viviendo, estoy cambiando lo espiritual por las cosas superficiales. Le estoy dando más valor a las cosas del mundo, a las cosas superficiales, a las cosas que son inferiores a la vida espiritual, que es la más importante a la que nosotros hemos sido llamados. Son preguntas que deben de pasar por nuestras mentes. Y quizás el día que ustedes puedan entender y comprender esto, entonces es cuando van a aprender a darle el valor que se requiere a lo que Dios nos mandó hacer, a lo que Cristo nos llamó, a lo que tiene más valor, a lo que es más importante, a lo que es más valioso, a lo que más vale la pena en esta vida. ¿Qué es lo que más vale la pena en esta vida? Pero no podemos nosotros tener la visión, ni el entendimiento, ni la capacidad, ni el intelecto para entenderlo si nosotros no desarrollamos nuestras vidas espirituales todos los días.
todos los días, porque cada día nosotros tenemos que evaluar, lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida espiritual. Entonces, Dios quiere obediencia, y a través de esta obediencia, Dios va a discernir y a evaluar todo esto que nosotros hagamos para que podamos alcanzar realmente las cosas que realmente son valiosas. Porque si yo le pusiera a usted oro, plata, piedras preciosas, y le pongo hojarascas, basura, leña, ¿qué escogería usted? Ni modo que diga, pues yo me llevo las hojarascas y la leña. No, yo no creo que usted escogería eso. ¿Y por qué en lo espiritual no entendemos eso? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Será tan difícil comprender esto? Como que la hojarasca nos llama la atención, los placeres, los pasatiempos, el quedarnos en casa, como que es más cómodo. ¿Por qué? Porque no entendemos, estamos escogiendo ¿qué? La hojarasca, la basura. Bueno, ahí paramos. Versículo 14, que espero que ustedes puedan comprender esto. Dice, ustedes crezcan en el Espíritu y desarrollen su vida espiritual como debe de ser. Si permaneciere la obra, escuchen ustedes, de alguno que sobreedificó, ahí está otra vez el apóstol Pablo que dice, recibirá recompensa. O sea, si valoras la palabra que estás recibiendo, el evangelio de nuestra salvación, si lo valoras y lo pones por obra y sobreedificas sobre lo que tú estás recibiendo, entonces vas a ser recompensados. Porque estaremos delante de Cristo y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados individualmente. Escuche bien, individualmente, y vamos a ser juzgados por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, por nuestra fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Si hubo hipocresía, lo que escondimos, lo que dejamos de hacer, lo que nos avergüence, ahí todo, dice la Biblia, va a ser manifestado públicamente en la luz de Dios, en la luz de Jesucristo. Y dice la Biblia que cada quien va a recibir lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Y no se trata de un juicio por el pecado, sino para determinar las recompensas eternas. Es impresionante lo que realmente significa estar dentro del juicio del tribunal de Jesucristo. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo presto. Fíjense ustedes lo que dice Juan, y mi galardón conmigo, dice Jesucristo. Yo vengo presto y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar. Apocalipsis 22:12. Para recompensar a cada uno según fuere su obra. O sea que no todos van a recibir el mismo nivel de honra en el reino de los cielos. Alguien decía, yo de barrendero me conformo. No, pues entonces quiere decir que se está conformando con algo inferior. Voy a barrer las mansiones. Pero no se trata simplemente de entrar, sino de recibir recompensas. Aquí vemos entonces que el creyente que no perdió su salvación, quizás fue descuidado, quizás no vivió la vida que debía haber vivido, pero no perdió la salvación, pero sí perdió mejores recompensas. ¿Sí pueden comprender esto? No es difícil de entenderlo. ¿Qué es lo que pasa entonces
que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros, de acuerdo a lo que nosotros hagamos de esa forma, así de esa forma, también Dios va a galardonar a cada uno. Va a ser a galardonar a cada uno según fuere su obra o lo que hubiere hecho. En 2 Corintios 5:10, que ya leíamos, dice que todos seremos recompensados por medio del cuerpo según lo que hubiéramos hecho. O sea, todos nosotros, los cristianos, vamos a recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí en esta vida. Desde el día en que te convertiste a Cristo hasta tu muerte. Desde ahí nuestras obras comienzan a ser tomadas en cuenta. Escuche esto, para la pérdida o para las ganancias de las recompensas. Desde el día en que nos entregamos a Jesús, desde ese momento, todo lo que hagamos comienza a ser tomado en cuenta. Para ganancia o para pérdida de recompensas y de posiciones de autoridad que Dios va a repartir, y será de acuerdo a la fidelidad que tuvimos en esta vida. De acuerdo a la fidelidad que hayamos demostrado, de acuerdo a cómo nosotros nos hayamos comportado, de acuerdo a cómo nosotros hayamos graduado en la obediencia y en el temor de Dios. En 1 Corintios 15:58 dice: no nos cansemos de hacer el bien. No se cansen de hacer lo correcto. Que en la escuela te dicen, pero ¿qué tiene que te eches un cigarrito? ¿Qué tiene que salga con mi novio, que tenga relaciones con él? Escúcheme muy bien. Nosotros no debemos de cansarnos de hacer el bien. Que a su tiempo dice que segaremos, que es la palabra segar, cosechar. Que a su tiempo nosotros cosecharemos si no hubiéramos desmayado. No debemos de cansarnos de hacer lo correcto, de hacer lo que la Biblia nos enseña, de obedecer a Dios antes que a los hombres, de hacer la obra de Dios antes que cualquier otra cosa. Antes que mi trabajo, antes que mi familia, antes que cualquier otra cosa, está primeramente la obra del Espíritu Santo que está trabajando en mi vida. Entonces, es necesario, dice el apóstol, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Tribunal, quiero hablarles acerca de lo que es el tribunal. Es una alusión metafórica al lugar en el que el Señor se sentará para evaluar la vida de cada creyente, con la intención y con el propósito de darle recompensas, de premiarnos. Es precioso. Y la palabra tribunal es la palabra bema, con B de burro, que es una plataforma elevada en la que se colocan los atletas victoriosos durante los Juegos Olímpicos. Háganme cuenta, ustedes formen en su mente este cuadro tan importante. Cristo dando recompensas, nosotros como atletas colocados en ese lugar, en ese, pudiéramos decir, en ese templete, preparados, así como los atletas cuando son recompensados en los Juegos Olímpicos para recibir cada uno su corona. Y Pablo se refería a todas
las actividades que los creyentes realizan. Y todos los que suben a la plataforma, todos van a recibir recompensa. Ya se acabó las competencias, ya no tiene que correr, ya corrió, ya no tiene que saltar el brinco de garrocha para recibirla. No, suben al templete solamente ya para ser recompensados. Entonces Pablo se refiere a todos aquellos cristianos, a todos los creyentes que realizaron las actividades correctas, que caminaron correctamente, que todas sus actividades que realizaron durante toda su vida como creyentes los hizo meritorios de que suban al estrado para recibir la recompensa, para ser premiados. Y vemos que esto está relacionado con la recompensa que cada uno recibirá y los elogios. No sé, pero es bonito pensar en esto. Los elogios eternos que Dios nos va a dar a cada uno individualmente. A Pablo lo único que se le ocurrió es: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Pum! La corona, entra al gozo de tu Señor. ¿No se te hace emocionante eso? Por eso Pablo decía que él en nada iba a ser confundido, porque sabía lo que quería. Los cristianos deben de saber lo que quieren. Usted debe de saber lo que está buscando. Usted debe de entender por qué sirve a Jesucristo. Debe de tener convicciones. Debe de saber lo que Dios va a hacer con usted. Dios debe de saber que Dios lo va a recompensar si es fiel hasta la muerte. Por eso dijo Cristo: sé fiel hasta la muerte, y yo, dijo el Señor, personalmente te daré la corona que te mereces. Yo personalmente te la doy. Yo te la voy a poner en tu cabeza. Imagínense ustedes ser galardonados y elogiados por Dios. Esto es, no sé, es como para brincar de gusto, para deshacer de alegría, de contentamiento, de deseos de servir a Jesucristo. En este tribunal no habrá ninguna condenación. Ya entendimos, es un tribunal para recompensar, porque no habrá castigo ni de condenación, ni de castigo judicial por el pecado, porque ya somos santos, dice la Biblia, y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Y la Biblia nos adjudica una posición eterna desde que creímos en Jesús, porque ya somos santos y sin mancha delante de Él. Pero estamos aquí abajo, en la tierra, y nos damos cuenta que no somos perfectos. Que no hay perfección en nosotros físicamente. A lo mejor no somos perfectos, pero ante Dios sí lo somos. Ante Él sí. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y si cometemos pecados, ya no nos condena Dios por esos pecados. ¿Sabían eso? Dios ya no nos condena por esos pecados siempre y cuando nosotros aprendamos a confesarlo. No por el hecho de que pecas contra Dios, tú ya eres un perdido. No, Dios nos dice: si alguno hubiere pecado, que dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Por eso muchos cuando pecan contra Dios creen que ya Dios no los va a perdonar. Creen que Dios ya no tiene perdón para ellos y hacemos lo que Caín. En mi pecado es demasiado grande para que Dios me lo perdone. Pero ¿por qué no has sido perdonado ese pecado? Porque no lo has confesado. Y lo traes cargando en tu conciencia, en tu mente, y te comienza a desalentar, te comienza a quitar las fuerzas, te comienza a quitar los deseos de servir a Dios porque no lo confiesas. Andas cargando pecados que pudieras quitártelos de tu vida y de poder ir a Cristo y decir: Señor, lleva sobre mí esta carga de pecado, perdóname, Señor, por el pecado que cometí. Y nos sentimos avergonzados y apenados delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. No está hablando de los del mundo, está hablando de los cristianos, de los hijos de Dios. Pero si no lo hacemos, si dejamos que ese pecado comience a enseñorearse de nuestras vidas, comenzamos a perder nuestra comunión con Él. Y también comenzamos a perder nuestras recompensas en el reino de los cielos. Escuchen, es muy importante esto. Muy importante entender. El pecado, ¿qué es lo que comienza a hacer? Nos empieza a alejar del servicio a Dios. Dejamos de venir un día, después otro día, comenzamos a alejarnos y comenzamos a perder la comunión con Dios, y comienza a secarse tu vida espiritual, comienzas a perder la comunión con Él y se te acaban las fuerzas, se te acaba el ánimo, se te acaba absolutamente todo, y después estás triste, llorando, amargado, y no disfrutas el servicio a Dios. No disfrutas la adoración, porque la adoración es lo más precioso que hay en la vida de un cristiano. La adoración a Dios es lo mejor que nosotros tenemos. Y cuando comienza a perderse esto, comenzamos a secarnos, ya no servimos igual a Dios, no sentimos la pasión por Él. Cuando se pierde la pasión por Jesús, comenzamos a ser unos cristianos amargados y tristes. No disfrutamos ni nuestra familia, ni nuestro matrimonio, no disfrutamos a nuestros hijos, no disfrutamos la comunión entre los hermanos, no disfrutamos la adoración, no disfrutamos la alabanza, no disfrutamos la palabra, no disfrutamos absolutamente nada, disfrutamos. Y nos estamos secando espiritualmente. ¿Y qué es lo que hace falta? Tienes que reaccionar, tienes que entender que nuestra vida espiritual es la más preciosa, pudiéramos decir, elección que nosotros hemos hecho. Ahí está el oro, las piedras preciosas, las perlas, todo lo de mejor valor está ahí encerrado. Pero tenemos que comenzar a verlo, tenemos que comenzar a entenderlo. Señor, aquí está la riqueza que mi alma necesita, aquí está lo que mi alma desea. Mi alma tiene sed de Dios, tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Deseo a Cristo, lo deseo más y más en mi vida, en mi corazón. Y entonces toda la hojarasca, toda lo que no tiene valor comienza a salir de nuestras vidas, y comenzamos a ver el valor de lo que Dios nos está ofreciendo, de lo que Dios nos está entregando gratuitamente en nuestras manos. No debes de perderlo absolutamente por nada. Por nada te lo debes perder. Por nada del mundo. Entonces, la confesión continua del pecado. Escúcheme esto, que es muy importante, grábeselo, se lo explico, o escríbalo si es posible, pero quiero decirle que la confesión continua del pecado es una indicación de nuestra salvación.
Es impresionante esto que le estoy diciendo. Tienen que aprender este secreto. La confesión continua indica que estamos dentro de la salvación de Dios, dentro de la genuina salvación. ¿Qué es lo que hacemos? Confesamos nuestros pecados y los abandonamos. Si tengo una debilidad, confieso delante de Dios: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Dios me perdona, pero abandono eso. Como le dijo Cristo a la mujer que fue sanada, a la mujer que libró de aquellos que ya estaban listos para matar la pedrada, dijo: vete y no lo vuelvas a hacer. Y nosotros tenemos que entender que la confesión continua de nuestros pecados, eso indica que estamos dentro de la salvación. Sigue adelante, no te desalientes, no te desanimes, no creas que no hay pecados que Dios no pueda perdonar. Cualquiera que sea ese pecado, Dios lo perdona, pero tienes que confesarlo. La confesión continua significa que estamos dentro de una limpieza continua. ¿Estamos? O sea, tenemos que tener conciencia de que somos, dice Juan, pecadores que necesitamos limpieza y perdón de Dios. Pero cualquiera diría: bueno, pero que Dios no me perdonó ya. Sí, Dios ya te perdonó cuando te entregaste a Él. Pero ahora que estás en Cristo, ahora que estás sirviéndole a Él, el apóstol Juan dice: ahora que ya estás dentro del camino de Dios, si alguno hubiere pecado, entonces tenemos a un abogado que nos defiende, alguien que intercede por nosotros. Y es precisamente a donde tenemos que ir nosotros, allí a donde está el secreto para poder nosotros alcanzar el perdón de los pecados que estamos cometiendo. O sea, somos pecadores arrepentidos y perdonados porque estamos todavía viviendo en una naturaleza pecaminosa. Y si realmente nosotros fuimos perdonados, como dice la Biblia, cuando nos entregamos a Él, pero dentro del proceso nosotros estamos siendo procesados y cometemos pecados y fallamos en esto. Y Señor, y cuando menos pensé, ya dije una palabra que no debería de ser: perdóname, Señor. Cuando menos pensé, ya pensé algo que no debía pensar. Cuando menos pensé, hice algo que no debía hacer. Ahí está la limpieza y la confesión continua en la que nosotros estamos siendo procesados. Pero si dejas que eso se comience a acumular, ya después no va a ser nomás una palabra de carácter, no, sino que después van a ser dos palabras. Cristo, por ejemplo, le dijo a Pedro en Juan 13, 10 al 11, le dijo: Pedro, tienes que bañarme todo, Señor. ¿Se recuerdan de lo que le dijo el apóstol Pedro a Juan? A Cristo, perdón. Pero Jesús dijo: los que están limpios o los que ya fueron perdonados no tienen necesidad de volver a ser perdonados, porque ya el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos perdonó. Pero sí, le dice Cristo a Pedro, pero sí tienes que entender que hay una limpieza continua que debe de continuar. Cada vez que metas la pata, Cristo viene y te la lava. Porque le dijo: váyanme todo, como que nomás los pies. Dijo: el que está limpio no tiene necesidad de que lo bañen. El que ya ha sido perdonado no necesita volver a ser perdonado y otra vez utilizar los nuevos rudimentos y volver a hacer un nuevo proceso. No, el que está en Cristo, nueva criatura es, y no puedes nacer dos veces. Solamente una vez podemos nacer en Cristo, y a través del proceso entonces entramos en lo que la Biblia le llama diversos lavamientos en el libro de los Hebreos. Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados, pero todavía seguimos pecando, dice el apóstol Juan. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 8,
dice que todavía nosotros seguimos pecando. ¿Y qué necesitamos para poder mantenernos en Cristo? Que todos los días nos confesemos delante de Dios. Primera de Juan 1:8. ¿Estamos de acuerdo? Si dijéremos que no tenemos pecado, que dice el apóstol, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Versículo 9, aquí está el secreto, precioso secreto. Pero si confesamos esos pecados, Él es fiel y justo. Y está diciéndole a ti que eres cristiano, no está tratando con los que no son cristianos, está diciéndole a los cristianos, a la iglesia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. O sea que Cristo intercede por nosotros. Él dijo, yo estaré todos los días, los voy a ir cuidando, los voy a ir protegiendo, los voy a ir limpiando, los voy a ir preparando, voy a ir haciendo la obra perfecta en cada uno de ustedes. Lo único que tienes que hacer es prestarte en las manos de Dios. Es todo lo que tienes que hacer. Y continuamos con esta segunda etapa el próximo jueves. A mí me gustaría en esta tarde que si alguien quiere venir a este altar y se humille delante de Dios, y si cree que ha cometido algún pecado, algún error que es imperdonable, venga aquí a este altar. Vamos a reunirnos aquí y a pedirle a Dios que nos fortalezca y que nos ayude.